buenas, mi nombre es Luis Fernando Molina y bienvenidos un día más a mi canal de seguridad electrónica y algo más. En el día de hoy vamos a explicar cómo instalar una lapa en una caja fuerte. Pero ¿aquí llamamos lapa para una caja fuerte? Aquí en España, una lapa para una caja fuerte vemos que hay de este tipo o de este otro tipo. Yo voy a instalar una de las dos, aunque normalmente se pone la que es imantada. Pero yo tengo la otra que es como de pincho, con lo cual vamos a instalar esa. De todas formas, por favor, dejadme en los comentarios cómo se llama la lapa en la caja fuerte, para una caja fuerte, en vuestro país, porque cada país es, digamos, un mundo diferente y lo llama de una forma o de otra forma, aunque realmente es el mismo aparato. La lapa para una caja fuerte es un sistema de seguridad el cual impide abrir la puerta de la caja fuerte sin haber desconectado anteriormente la alarma. Es decir, que si alguien intenta abrir la puerta de la caja fuerte sin desconectar la alarma, saltaría automáticamente la alarma. Habitualmente las lapas para las cajas fuertes se instalan en cajas fuertes donde la gente guarda dinero, pero también en las empresas de seguridad que tenemos también parte en vigilancia física, es decir, vigilantes de seguridad, las instalamos en las cajas fuertes donde se guardan las armas de fuego, es decir, donde se guardan las pistolas o revólveres que utilizan los vigilantes de seguridad en su, digamos, en su día a día en el trabajo. ¿Cuáles son las características principales de la lapa para caja fuerte? Hay tres características principales. 1. Pirómetro detector térmico activo a temperaturas superiores a 70 grados para el intento de sabotaje con lanza térmica. 2. Elemento detector de vibración sísmica activa ante intentos forzados de apertura de puertas o golpes. 3. Autoprotección de seguridad del equipo mediante tamper o magnéticos. Una vez que ya hemos hablado un poquitín de qué era la lapa y sus características principales, vamos directamente al vídeo. Para ello vamos a utilizar una lapa de caja fuerte tipo pincho y también un polímetro o multímetro para realizar las pruebas. Bueno, aquí tenemos la lapa, destornilladores, tijeras, el multímetro, polímetro y el cablecito para conectar. Bueno, vamos a ver lo que lleva la lapa. Finalmente, la bolsita, y esta lapa es de la marca CQR. Hay otras marcas y demás, con lo cual no habría ningún problema. ¿Qué más tenemos? Esto de aquí es para poner aquí abajo, para después que vaya el cablecito por aquí. Y después tenemos dos pinchitos. El más largo sé que va siempre en la caja fuerte y este pequeño se pone normalmente en un lateral para cuando se quita la lapa de la caja fuerte dejarla así para no dejarla por ahí puesta en cualquier sitio. Ahora vamos a abrir la lapa a ver qué contiene. Son 4 tornillitos. Esta lapa es un poquitín antigua, ¿vale? Ya no se pone habitualmente, se ponen ya las que son... Bueno, aquí en España son, con el tema de la seguridad son un poquitín especiales y hay que poner cierto tipo de lapa que cumplan ciertas características. ¿Qué tenemos aquí? Aquí lo que tenemos es, esta parte de aquí es como si fuese una especie de relé. Si yo meto el pinchito, vamos a ver, entra por aquí y esto activaría, cerraría el relé, ¿ves? Lleva una plaquita aquí metálica, esto realmente es un relé. Después, esto de aquí, vamos a ver, esto de aquí es, digamos, el nivel, con lo cual tiene que estar la lapa siempre en vertical. Y después, esta parte de aquí, esta una especie de resistencia, esto es para cuando hay intenta con una lanza térmica, esto es el tema de la temperatura. Vale, pues ahora vamos a, aquí tenemos el cablecito, pues vamos a conectar el cablecito. Realmente vamos a meterlo por el orificio, aquí.
A ver, habitualmente la gente lo que pone es una brida, aquí una brida, aquí en España se llama brida. ¿Qué es lo que pasa? Que al final la brida con el tiempo se va poco a poco, poco a poco, poco a poco, se va resbalando. Yo, de mi propia experiencia, desde hace bastantes años, lo que hago es un nudito y así, con un nudito, no se vaya en la vida. Vale, ahora vamos a utilizar solamente dos cables porque las lapas no van alimentadas. Es como si fuese un contacto magnético, solamente van con dos cables. Y irían en esta borna de aquí y en esta borna de aquí. Vamos a ver, vamos a aflojar un poquitín y vamos a poner los cablecitos. A ver, esta lapa es de... ¿Dónde he dejado yo el pinchito? Ah, espera, está aquí. Esta lapa es de, digamos, de pinchito. Pero hay otras que son como una especie de imán, digamos, como la caja fuerte es metálica, aquí dentro lleva un imán redondo, mira, que sea, este imán es el que llevan dentro, las lapas, que son imantadas. Y esto lo que hace es, como la caja fuerte es metálica, digamos, se pegaría automáticamente. Creo que pasa que estas de pinchitos hacia adentro, pero las que son imantadas tienen una especie de botoncito y después también se le pone una especie de chapita, que lo que hace es, se pone en la caja fuerte y la chapita lo que hace es apretar el botoncito, con lo cual se quedaría el circuito cerrado. Aparte, las nuevas ya lapas llevan digamos, la borna de conexión, habría que poner doble resistencia y ya, digamos, esta no tiene, por ejemplo, esta ustedes ven que no tienen antisabotaje, es decir, para abrirla se podría abrir. Pues esos son de las antiguas. Pero digamos que las especificaciones son muy parecidas todas. Vamos a conectar el cable. Vamos, primeramente este por aquí. Uno por aquí. Y el otro por aquí. Y ahora ya que tenemos puesto ya el cablecito, da igual que sea el verde aquí o el amarillo aquí, da igual. Con lo cual vamos a cerrar la lapa y vamos a hacer las comprobaciones. Ahora vamos a, con los tornillos, cerramos la lapa rápidamente. Por aquí y por aquí. Y ahora tenemos la otra parte del cablecito que le voy a poner yo aquí, una regleta, y así ya directamente los cablecitos del polímetro lo engancho así, así puedo hacer mejor la prueba, que ustedes lo vean mejor. O por aquí y este por acá. Con el programa bien todo vale. Ahora, esta parte la vamos a quitar. Y vamos a poner uno por aquí. Vamos a abrirlo. Aquí está el tornillo. Esto por aquí. Y el otro por aquí. Y le vamos a poner continuidad aquí, en el polímetro. Ahora mismo, si yo junto aquí, tendrían que pitar. Vale. Ahora mismo está sin el pinchito, con lo cual no sonaría. Vamos a poner el pinchito. Vemos que con el pinchito ponemos el pinchito y ya está. Vamos a ver. Ponemos el pinchito. ¿Me parece a mí que se ha ido algún cable? No. Vale. Si ponemos el otro,
No suena porque no llega hasta el fondo. Solamente para apoyar. Si lo ponemos así, pues sí. Si lo ponemos así al revés, no funciona por el tema de que tiene que ser siempre hacia arriba. Con lo cual, esa sería la posición exacta. Ahora vamos a ver cómo sería, digamos, en una simulación de una caja fuerte. Bueno, aquí tenemos como si fuese una imitación, una simulación de una caja fuerte. Este sería el perfil de la caja fuerte y esta sería la puerta. Aquí sería la manivela y después el teclado numérico, o los antiguos llevan la ruedecita. Previamente, para hacer el agujero, siempre piensen que tiene metal y después hormigón. Es decir, primeramente con una broca, aquí se llama broca, sé que en Venezuela se llama mecha porque mi esposa es venezolana, y se taladra, tiene que ser bastante más fina que esta la he puesto para que la vean más o menos como es. Pues tiene que ser muy fina, tiene que ser primeramente de acero, se taladra así, finito, 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 finito. Después cuando empieza a salir un poquitín de arenilla, digamos que ya hemos llegado al hormigón. No hay que apretar más, sacamos porque si no estropeamos el filo de la broca. Y después metemos una broca de hormigón. Ya con el percutor, ya taladramos. Pues ya se puede poner un taquito pequeñito, como que ustedes quieran. Ya el tipo de broca que utilicen de tamaño, lo que ustedes quieran. Siempre tienen que saber que para que entre el tornillo. Ya que tenemos puesto aquí en el perfil, ¿por qué se pone en el perfil? Porque si lo ponemos aquí, si intentan abrir, va a chocar con el sensor, con lo cual saltaría la alarma. Si lo ponemos aquí en la puerta, es una tontería. Abren la puerta y no saltaría nunca. Con lo cual se pondrá aquí. Voy a poner el polímetro para que sea con sonido. Y vamos a ver, ponemos esto aquí y vemos que está pitando. Siempre tiene que ir hacia abajo. ¿Por qué? Si, por ejemplo, lo pongo hacia arriba, que hay mucha gente que lo pone, vemos que no pita, porque tiene dentro del nivel de que tiene que estar en una posición. Estas lapas, como por el peso, al final siempre van a ir para abajo. Hay gente que los pone así, hacia arriba, y no va a funcionar. Con lo cual siempre tiene que ser hacia abajo. Las que son imantadas, esas tienen, digamos, un nivel mejor. ¿Por qué? Porque como son imantadas, la gente las puede poner así, 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 pero si no las ponen así, no va a funcionar las que son imantadas. Con lo cual, pondríamos esto y si intentan abrir la puerta, chocaría en la puerta, chocaría en el sensor y se abriría el circuito y saltaría la alarma automáticamente. Con lo cual, ya han visto cómo se instala una lapa en una caja fuerte para que ustedes sepan, si tienen una caja fuerte en un negocio o en su casa, sepan que se puede poner un dispositivo adicional al sistema de alarma de su domicilio. Aquí termina este tutorial. Espero que este vídeo les sirva a las personas que tienen una caja fuerte para que sepan que pueden poner un sistema adicional a la típica alarma de casa para, digamos, proteger la caja fuerte. Es decir, ustedes pueden tener un sistema de alarma y aparte un sistema de seguridad adicional para proteger la caja fuerte. Es decir, usted puede desconectar la alarma de casa, pero puede estar protegido la lapa de la caja fuerte. Porque imagínense unas oficinas grandes. A lo mejor hay mucha gente, pero la caja fuerte siempre tiene que estar protegida por si cualquier persona intenta abrir la caja sin que se den cuenta. Con lo cual es bueno saber que se pueden poner sistemas adicionales para elementos adicionales de la instalación. En este caso, la caja fuerte. Y como siempre digo, recordar suscribiros y dar a la campanita. En la descripción os dejaré un link a mi web en el cual podéis descargaros manuales, software y freeware, aparte de que voy poniendo posts nuevos de cosas que no pongo aquí en el canal. Y también, si tienes alguna duda o pregunta, por favor, dejadla en los comentarios, que yo, si sé responderos, sin ningún problema, os respondo. Así que, venga, muchísimas gracias.